Tenemos hoy con nosotros a Carlos Arce. Él es coordinador del área de inmigración y portavoz de APDA. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, Carlos, en tu anterior visita estuvimos hablando de la situación de la población rumana en Córdoba y por desgracia nos ponemos a pensar y vemos que hablar de discriminación, pues digamos que se antoja demasiado complejo incluso para tener un día, aunque sea a título conmemorativo, ¿no? Pues sí, desgraciadamente ese día debería ser los 365 días del año, porque aunque estamos en teoría en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, pues sí que sigue habiendo, como bien has dicho, pues muchas situaciones de verdadera discriminación, digamos, con base racial, con base en la xenofobia e incluso cada vez con más fuerza y con base en la exclusión social y en eso que se llama la criminalización de la pobreza, ¿no? Entonces sí que hay el enfoque de la discriminación se ha abierto, cada día hay más causas de discriminación y cada día hay más necesidad de aplicar las medidas políticas de movilización social para erradicarlas, ¿no? La discriminación es un virus, digamos, multiforme, que ataca los pilares de nuestra cultura y que está más que instalado. De hecho, como decíamos, podemos hablar de muchísimos aspectos y no de casos puntuales, se trata de cuestiones socioestructurales, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y tanto de índole social, ¿no? De algo que desgraciadamente es, como tú bien has dicho, ¿no? Como un pequeño virus dormido que determinadas situaciones no hace brotar a todo. Y eso, por supuesto, hay que trabajarlo mucho a través de la sensibilización, del ámbito educativo, pero también a nosotros nos preocupa de igual manera o incluso más, ¿no? La discriminación se podría llamar que institucional, ¿no? Que sí que hay ciertos elementos en determinadas instancias políticas o en determinadas políticas concretas que llevan ese elemento, ese deje, por decirlo de alguna manera, de fondo o incluso en primera línea de comportamiento de medidas discriminatorias, ¿no? Y eso sí que son los elementos que nosotros creemos que prioritariamente se deben erradicar, ¿no? Además, este aspecto, esta discriminación institucional salpica a muchos ámbitos, pero, por ejemplo, ¿en qué se puede ver reflejado? ¿En qué crees tú que es más palmario? Sí, bueno, hay un punto de partida de base, ¿no? Y hablando de la discriminación en este caso, con base en la nacionalidad que ostenten, ¿no? Parte de la base que una persona con una nacionalidad no española que viva en España ya parte de una desigualdad jurídica, tiene reconocido no se le considera un ciudadano en plenitud y tiene acceso restringido o no acceso a determinados derechos fundamentales. Ese punto de partida ya de base determina que el resto de medidas que se tomen respecto a esas personas ya determinen que evidentemente van a tener más dificultades para ejercer sus derechos con normalidad. Y después eso, digamos, genéricamente, pero también hay elementos muy concretos, como por ejemplo una persona de nacionalidad española o incluso una persona de nacionalidad de la Unión Europea nunca podrá acabar en un centro de internamiento de extranjeros. Una persona que extranjera sí que puede acabar, es ser privada de libertad simplemente por una infracción administrativa. Ahí ya una diferenciación, ¿no? Desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista de político, de una medida política que afecta a unas personas sí o a otras no, dependiendo de una circunstancia concreta que le afecta, en este caso, tener una nacionalidad u otra. O, por ejemplo, que eso ha sido denunciado tanto por el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Andaluz, incluso por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que han llamado todas estas instancias de atención en reiteradas ocasiones al Gobierno por las redadas por motivos étnicos, ¿no? Por perfiles étnicos, las redadas policiales donde se identifica a una persona simplemente si a juicio de la agente de policía, según su rasgo étnico, considera más probable o no que sea español o no, o que sea una persona que tenga papeles en regla o no, o que pueda ser sospechosa de un delito o no, ¿no? Entonces, ese tipo de y esas medidas venían basadas en circulares del propio Ministerio del Interior dirigidas a la policía, ¿no? Entonces, de hecho, incluso se ha hablado de un boicot a los observadores de las brigadas vecinales, ¿no? Esa es una iniciativa que a nuestro juicio pues, nos parecía pues, valiente y necesaria, ¿no? De algunos vecinos de Madrid, colectivos de Madrid, que se organizaron para vigilar ese tipo de redadas porque consideraban que no solo porque individualmente lo consideraban, sino con el apoyo de estas instituciones que creemos que tienen la suficiente credibilidad,
consideraban que esas medidas policiales no se ajustaban a derecho, y como ciudadanos libres y comprometidos pues se organizaron para vigilar de forma pacífica el que esas situaciones, en el caso que se dieran, pues documentarlas, ¿no?, para poder tomar la iniciativa jurídicas que pudieran derivar, las responsabilidades que se pudieran derivar de ese tipo de medidas. Pues bien, eso le ha costado a muchas personas el que se hayan sido acusadas de resistencia a la autoridad, de atentado a la autoridad, siendo personas, y además me consta que muchas de ellas las conocemos incluso personalmente, son personas absolutamente pacíficas, que no tienen ningún tipo de comportamiento violento habitualmente, ni no habitualmente, o sea, nunca, y que simplemente lo que han hecho a lo mejor es tomar una fotografía o una imagen de una situación donde policía, por ejemplo, una parada de metro, se dedicaba a toda persona negra o de origen o de rasgos magrebí a pararlo, y a toda persona que no los tuviera a no pararlo, ¿no? De hecho, desde SOS Racismo se pide que directamente se abandone ese tipo de búsquedas, ese tipo de reconocimientos, porque pareciera que son claramente ciudadanos de segunda, les estamos exigiendo que se justifiquen constantemente, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Y de hecho el nuevo ministro del Interior en una declaración ha dicho que esas prácticas se van a erradicar. Bueno, le tomamos la palabra ahí, y ojalá, ¿no? De hecho, en este sentido, un experto que desgraciadamente falleció hace poco, se llamaba Daniel Bachmann, hizo un estudio de cómo, según tu perfil étnico, tenías más oportunidad de acabar en la cárcel o no, en base de las veces que te paraba la policía o no. No tanto por el hecho de que tengamos una más incidencia delictiva en una raza o no, sino que si te paran o se hace un seguimiento más exhaustivo la policía, pues en las infracciones que todos podamos cometer, entre comillas, hablando así llanamente, va a ser más fácil que te pillen si tienes a la policía detrás que si no la tienen, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros, a nuestro juicio, aparte por supuesto de ese racismo, discriminación que tenemos todos anidadas dentro, dormidas, esas prácticas institucionales nos preocupan de forma principal, ¿no? De hecho, con respecto a las redadas, desde la subdelegación del Gobierno de Córdoba se reconocía que solo se habían encontrado mujeres en situación irregular. Damos con otro ejemplo de la discriminación, ¿no? La prostitución, otro problema muy difícil de acatar, por otra parte. Sí, y además que aquí sí que nos preocupan las determinadas medidas que en otras ciudades se han llevado a cabo, como en Sevilla, como muy recientemente también en Barcelona, que ya se ha apostado por la represión directa, ¿no?, de las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, ¿no? Entonces esto simplemente es un poco absurdo que una mujer en situación documental irregular, que está en una situación de pobreza lamentable, que si, en fin, las condiciones en las que presta los servicios son auténticamente lamentables, lo que cobran es una auténtica miseria de subsistencia, imponerles sanciones de 500, 600 euros, en fin, nos parece algo tan sumamente surrealista que tal. Y simplemente esto conlleva a que cada vez ejerzan en sitios más apartados, más oscuros directamente, con menos tránsito de personas y por lo tanto más peligroso. O sea, la solución de la prostitución, porque es un problema a atajar muy complicado, ¿pasa por regular ese ámbito laboral o tampoco es esa la solución? En este sentido nosotros tenemos una posición clara, ¿no? Que la primera, desde luego, la represión no. Se ve que la represión no lleva a ningún sentido, a ningún sitio. Después sí que es cierto que sí que dentro de una acción u otra sí que a lo mejor apostaríamos más por un cierto nivel de regulación de las personas que trabajan en el ámbito del sexo, teniendo claro que es una situación muy compleja, o sea, y entendemos aquí, por supuesto, que abrir un epígrafe de la seguridad social de trabajador o trabajadora del sexo, pues podría tener determinadas circunstancias, determinados matices que son complejos de tal. Pero digamos, puesto a elegir en una línea u otra, nos parece que esa primera línea de hacia una regularización de una situación que realmente existe, nos parece más que el intentar negarla, porque ese tipo de sanciones de prohibición de ejercicio en la calle provoca dos cosas: o que se tengan que ir a polígonos industriales o carreteras secundarias, o que, entre comillas, es dejar expedito el negocio para la gente que tiene su club, para propietarios de club, para propietarios de, digamos, de prostitución organizada, por decirlo de alguna manera,
ámbitos donde las mujeres tienen mucho más difícil ejercer ese trabajo con libertad. Las mujeres que están en la calle hasta cierto punto tienen un poquito más de libertad a la hora de elegir, a la hora de no elegir qué hago, qué no hago, que en un club donde tienen un control directo, ¿no?, para las personas propietarias de esos clubes, ¿no? Entonces... Hemos tocado también así de pasada esos CIES, esos centros de internamiento de extranjeros, y es cierto que de forma reiterada Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, ha pedido, ha reclamado ese programa integral. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lleva a cabo en este sentido? Eso es una pregunta clave, ¿no? Se lleva desde hace mucho tiempo pidiendo una regulación para el ejercicio. Bueno, nosotros de partida lo que pedimos es que no existan, o sea, que nos parece que no deben privarse de libertad a nadie por cumplir una simple infracción administrativa. O sea, nosotros partimos de esa base. Una vez que si se consiguiera hipotéticamente eso, hasta que se consiga, pues sí que nos parece que en teoría los centros de internamiento extranjeros, la propia legislación determina, no son prisiones, no pueden tener carácter penitenciario, y la paradoja es que están en bastantes peores condiciones que en el ámbito penitenciario. De hecho, es que muchos CIES son antiguas cárceles que dejaron de ser cárceles porque no cumplían los requisitos mínimos para ser cárceles. Entonces, en fin, o sea, nos parece auténticamente un sinsentido, ¿no? Y en teoría, ahora el nuevo gobierno ha prometido que va a establecer un nuevo reglamento donde van a regular los derechos de los internos, donde la policía va a dedicarse exclusivamente a medidas de seguridad y no digamos, al resto de labores sociales que en teoría deben darse en un CIE. A ver si es verdad, si nosotros simplemente esperamos que así sea y que realmente sea un reglamento protector de los derechos fundamentales de las personas allí privadas de libertad. Dentro del ámbito de prisiones, por desgracia, tenemos que apuntar como poco dos aspectos más que recogíais en este calendario del que vamos a hablar ahora. Por un lado, la violencia que se produce dentro de la prisión, dentro de la cárcel, y que resulta un poco incompatible con esa idea de reinserción. Y por otro lado, el encarcelamiento de personas con problemas mentales, enfermedades y demás. ¿En qué fase estamos? Porque esto pareciera que sucede muy de espaldas a la sociedad, lo tenemos al lado y sin embargo nos creemos que esto ya no pasa, ¿no? Sí, ese es un punto, lo que ha dicho, fundamental, ¿no? Eso de espaldas a la sociedad, la opacidad, la falta de información. Nosotros partimos de la base que, por supuesto, que la inmensísima mayoría de los funcionarios de prisiones son gente normal y corriente, como cualquier otra persona, que intenta hacer su trabajo lo mejor posible y respetando la ley, por supuesto. Pero el pequeño porcentaje que haya, como en todas las profesiones, como en los fontaneros, como en los carpinteros, como en los profesores, hay gente que hace bien su trabajo o que hace mal. En este caso el problema está que el funcionario de prisiones que haga mal su trabajo, pues está trabajando con personas que están privadas de libertad y que están en una situación de especial vulnerabilidad en ese sentido a la hora de poder defender y ejercer sus derechos, ¿no? Entonces nos parece que lo que hace falta ahí es un ejercicio de transparencia, que el funcionario de prisiones, que hablando así llanamente meta la pata y que no trate como debido a un interno, que agreda a un interno o lo que sea, pues que se establezcan los mecanismos del Estado de Derecho como cualquier otro ciudadano en el caso de que agrediéramos a alguien o que tratáramos de forma inadecuada a alguien. El problema está que es que hay poquísimos cauces para que los internos puedan denunciar esas situaciones de malos tratos, en el caso y de verdad que estamos convencidos y tenemos constancia que no son generalizadas, pero con que haya un solo caso creemos que es especialmente necesario para el buen nombre, ¿no?, para la confianza de la sociedad en el sistema penitenciario, que se depuren de forma drástica esas situaciones. Y sin embargo, todo lo contrario, hay una gran opacidad y nunca hay una gran dificultad para que salgan las denuncias de malos tratos y tortura, y las pocas que salen a la luz de forma reiterada pues son o archivadas o incluso, lo que nos parece más grave, incluso en las situaciones donde se llega a condenar muy anecdóticamente a un funcionario o a un de policía o de prisiones, nos reencontramos con la desagradable situación que al poco tiempo, dentro de los indultos que concede el gobierno, una de las causas principales, uno de los principales beneficiarios de esos indultos son funcionarios de estos cuerpos
condenados por malos tratos o tortura, ¿no? Entonces nos parece que una medida poco pedagógica por parte del gobierno, tanto la actual como los anteriores. Aquí no hay diferencia dependiendo del color político del gobierno que esté en cada momento, que de forma reiterada se opte por el indulto porque está como dando una especie de falta de rigor y de falta de poner de relieve que es una conducta que no se va a tolerar en ningún momento. Eso por la parte de malos tratos o torturas, que nos preocupa mucho y, como bien has dicho, lo hemos reflejado. Y después los enfermos en prisión, es que en teoría legalmente, según establece tanto nuestro Código Penal como la legislación penitenciaria, en teoría una persona con enfermedad mental grave no debería estar dentro de prisión. Es que es una situación tal así, no es que nosotros nos parezca, digamos, ideológicamente que no debe estar, que sí, ¿no? Sino que es que legalmente no deben estar allí. Y entonces, y el problema está que hay unos porcentajes de personas con enfermedad mental dentro de prisión que triplican, cuadriplican la media de incidencia de estas enfermedades mentales que las personas que estamos en libertad en la calle. Algo pasa ahí, ¿no? Algo nos tiene que llevar como algo pasa conclusión. Bueno, estos son algunos de los aspectos que vamos a ver ahora en el calendario, y es que el pasado miércoles, de forma casi simultánea, en las diferentes delegaciones de APDA se producía esa rueda de prensa. Por ejemplo, en Cádiz teníamos esa campaña, ese spot, que no te confundan, y aquí en Córdoba presentabais este calendario que nos lleva a dar el mensaje de que nos tenemos que movilizar todos los días, ¿no? Porque hay muchísimas causas, ¿no? Por ahí. Claro, desgraciadamente, es una iniciativa que realizamos tanto aquí en Córdoba como en otras provincias, otros compañeros de otras delegaciones de la asociación, pues nos da, desgraciadamente, para rellenar 12 meses con causas de discriminación, y no es que nos cueste buscar las 12, sino que es que tenemos que dejar muchos otros casos fuera. Muchas veces, por no repetir año tras año un caso, pues lo dejamos fuera, o por muchos meses hemos tenido hasta 5 o 6 situaciones discriminatorias en la provincia de Córdoba para elegir, ¿no? Es simplemente un medio de sensibilización y de llamar la atención a la ciudadanía respecto a que lo ponemos ahí, que sabes que en tu ciudad, sabes que en tu provincia ocurren estas situaciones de discriminación, y también una medida de poner encima de la mesa respecto a los responsables políticos, el decir, usted, esto está ocurriendo, qué tipo de medidas se le ocurren a usted para que esto deje de ocurrir, ¿no? Va dirigido fundamentalmente a las instituciones, a los responsables políticos, pero también hay un mensaje, entiendo, a la sociedad. Incluso no sé si desde APDA consideráis que, por ejemplo, bueno, pues los medios de comunicación mismamente podrían hacer autocrítica o reflexión sobre lo que hemos dicho antes, esa criminalización, esa asociación que sin voluntad se puede hacer al especificar, siempre que se habla de un delito, la procedencia de la persona. No sé qué te parece esto. Eso por supuesto, ¿no? Y yo creo, bueno, vosotros ya los profesionales de los medios de comunicación los conocéis, pero una ingente cantidad de manuales de buenas prácticas, manuales de estilo, de cómo se debe tratar una noticia, de cómo solo la raza o la nacionalidad se debe poner de relieve si aporta un elemento clave en la noticia, que si no añade más no se debe señalar. En fin, son todo cuestiones, como bien dices, que desgraciadamente, una vez detrás de otra, nada más abrir al azar cualquier periódico o abrir cualquier página de información de internet o ver la televisión, cualquier informativo, da igual de qué cadena sea, ves que de una manera reiterada pues esos elementos surgen, ¿no? O igualmente, ya en el ámbito social, nada más ver en la calle, pues, andando, pues los comentarios cuando pasan determinadas personas al lado de cualquier ciudadano, ver los que se escuchan en las aulas, ¿no? Que eso sí que nos parece bastante grave, ¿no? Pues, en fin, sí que es un intento, una herramienta más de sensibilización en todos esos ámbitos, ¿no? Para que, bueno, que un poco no se queden en la superficie de las situaciones e intentemos indagar en las causas, ¿no? Hemos hablado mucho del espectro del migrante, del extranjero, pero también tienen muchísimo protagonismo los propios cordobeses y cordobesas, porque por supuesto dedicáis uno de los meses a la pobreza, y es que en Andalucía ya son pues un 34%, ¿no?, las personas que se encuentran en ese umbral. Por supuesto, ¿no? En el actual sí que hay, como siempre decimos, las personas en situación de exclusión social crónica, donde no hay periodo de crisis o no crisis, es una situación constante
constantes, porcentajes que no son pequeños en Andalucía y en la provincia de Córdoba y también en España, incluso los tiempos de mayor bonanza, en el año 2006, 2007, esos porcentajes irreductibles de exclusión social no se erradicaron. Ahora lo único que pasa es pues, que han dado un salto hacia adelante, y sí que, como tú bien dices, en el calendario pues señalamos los niveles inaceptables de desempleo, el aumento, cómo se han disparado los desahucios de vivienda, cómo sigue siendo una quimera, a pesar de que se habla de que el descenso de los precios de los pisos, de los alquileres, pues sigue siendo una quimera para mucha gente el acceso a un ejercicio normalizado, su derecho a una vivienda digna. O sea, eso en las cuestiones de género también lo volvemos a señalar, en el ámbito, tanto en el ámbito laboral, sí, en esa, incluso ahora con este periodo de crisis, como incluso en el momento de boom, por decirlo así, o de mayor posibilidad de empleo, las mujeres ocupaban los estratos profesionales peor remunerados, con los contratos más precarios, con los contratos a media jornada. Todos esos son los contratos más baratos de deshacerse en el momento de despedir, ¿no? Pues entonces también cómo el desempleo está teniendo una mayor incidencia en las mujeres, en fin, son todas situaciones que afectan a todo el mundo, independientemente de nacionalidad, color o raza, ¿no? Y algo que concretamente, no digo que no suceda en otras provincias, pero lo hace en Córdoba con especial incidencia, la relación que existe entre las barriadas, ¿no? La situación de las periferias. Ahí es donde se incardinan pues esa población de constante crisis, digamos, irresoluble aparentemente, ¿no? Porque para nosotros es simplemente una cuestión más de voluntad política que de otra cosa, ¿no? Pero por supuesto, en barrios que todos conocemos de la ciudad de Córdoba, tanto son, aparte de esa población empobrecida, es que siguen teniendo una carencia estructural de servicios, siguen teniendo una carencia en la vida cultural, que puede parecer una cosa accesoria, pero para nosotros no, para nada accesoria. Tienen acceso a la cultura absolutamente mucho más reducido que el resto de la zona de la ciudad, niveles de asentismo escolar muchísimo más graves, personas mayores, personas con enfermedad mental que le cuesta mucho más llegar a los recursos que en otras zonas de la ciudad. Son barrios donde, en fin, están en las afueras de todo, ¿no? Tanto geográficas como de los servicios, como del ejercicio de los derechos. ¿Crees que la crisis dispara de alguna manera el racismo? Pues desde luego que la crisis pone más en situación de vulnerabilidad a las personas que tienen causa para esa vulnerabilidad. Y una de ellas es la minoría, por ejemplo, ser miembro de una minoría étnica, ¿no? Y entonces evidentemente te pone una situación de crisis que establece una situación de mayor vulnerabilidad generalizada. A los más vulnerables, evidentemente, sufren un plus. Les afecta más. ¿Qué te parece el lema que ha elegido la Organización de las Naciones Unidas este año? Habla de racismo y conflicto. Bien, es que en el fondo nos gusta enfocar este, digamos, lema en el sentido que fomentar el racismo genera conflicto, o sea, en el sentido de esa irresponsables bajo todo punto de vista declaraciones en el ámbito político y en el ámbito de los medios de comunicación, por ejemplo, que últimamente, desgraciadamente, muy recurrentemente se han dado en Cataluña, por poner un sitio concreto, ¿no? Con todas las polémicas de las mezquitas, de la población rumana, y es que son de una irresponsabilidad tan burda que después cuando se producen determinadas situaciones, en fin, pues usted ha fomentado, ha señalado culpables, ha puesto cabezas de turco, está poniendo en bandeja que surjan conflictos, ¿no? O como las famosas situaciones de esas chicas que van con su pañuelo a clase y le equiparan llevar un pañuelo con una gorra de béisbol, en fin. Evidentemente no son situaciones iguales. Si usted fuerza las cosas para establecer que son situaciones iguales, pues ya genera un conflicto supuestamente cultural, donde realmente
si no fuerzas las cosas en ese ámbito, pues no debe haber ningún tipo de problema, ¿no? Como la famosa prohibición de ir con burka en un recinto público. Yo es que reto a alguien que haya visto a una mujer con burka en España, o sea, es que podemos apostar, o sea, y la persona que lo haya visto y que no haya sido prácticamente disfrazado de un burka, que lo señale, porque es que no existen, no hay mujeres con burka en España. ¿Qué sentido tiene aprobar una ordenanza municipal que prohíba? En fin, no sé, ¿no? Son situaciones que fomentan y después cuando llegan esos barros no nos acordamos de los lodos que los produjeron, ¿no? Por desgracia es un problema que atañe a todo el planeta, a todo el mundo occidental, pero ¿cómo ves tú la situación, la relación de España con el racismo? ¿Crees que somos un poco menos, un poco más, que de alguna forma sigue existiendo ese germen y se oculta porque no es políticamente correcto? Yo creo que el germen, el racismo son, no me atrevo aquí a dar una definición sociológica o antropológica, como queráis llamarla, pero bajo mi punto de vista y también desde la asociación, pues al final son dos cosas, ¿no? El miedo a lo diferente, que eso es algo que lo tenemos todo el mundo, cuando llega a un sitio o cuando conoce a alguien desconocido, por pura supervivencia atávica, casi que te pone un poco en guardia, porque no sabes lo que puede esperar, claro. Y eso es algo que no podemos controlar, simplemente que como seres racionales debemos gestionar. Eso por una parte, y después la cuestión de la pobreza. Son la pobreza y exclusión social. Nosotros creemos que salvo un porcentaje muy recalcitrante de gente con una ideología muy concreta que defiende la supremacía de la raza blanca o cualquier cosa de este estilo, que si entendemos y estamos seguros que es un porcentaje ínfimo de la población quien defiende este tipo de posiciones, ¿no? Sí creemos que el resto está muy relacionado con las situaciones de dificultad económica, de pobreza y de exclusión. Tanto las que pueden sufrir las personas pertenecientes a minorías étnicas o extranjeras en este caso, y dándose ese proceso de criminalización de la pobreza, son pobres porque han hecho algo para serlo, como incluso, y ahí sí que nos parece más grave, las personas de nacionalidad española o de la raza, en este caso, mayoritaria, que sufren problemas ahora, por ejemplo, con la situación de crisis, te señalo los culpables, ¿no? Entonces, generamos un conflicto cultural donde realmente lo que hay debajo es una situación de falta de reconocimiento de derechos y de pobreza y de exclusión. Una vez que se mezcla y se agita eso, es cuando podemos hablar de racismo. En cuanto si hablamos racismo puro, creemos que sí que es cierto que a nivel general es muy poco entendemos, ¿no? O incluso a lo mejor estamos equivocados, esperemos que no, que hay un porcentaje muy bajo de la población que realmente pueda defender, yo sé, la supremacía de la raza aria o algo de eso, al menos esperamos que así sea, principalmente porque los españoles no somos arios, pero bueno, en fin, sería otra cuestión. Exactamente, pero bueno, fuera de broma, entendemos que no, que en fin, que por ahí no, que más en la primera línea es donde está el problema, ¿no? Bueno, quizás sí sea necesario despertar con sabes que en tu ciudad existen estas realidades, quizá el único problema sea que aunque estemos todos en el mismo bando, hayamos normalizado, nos hayamos acostumbrado a ese goteo persistente, y para ello está no solo esta iniciativa, sino todas las que realiza APDA. Así que, Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos que vuelvas siempre que desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pues queráis transmitirnos algo que esperemos que sea positivo. Siempre estamos quejándonos, por desgracia, pero bueno, el mundo todavía pues tiene mucho, ¿no? Que hay mucha tela que cortar por aquí, ¿no? Por supuesto.